geofísica en aplicaciones prácticas, a cargo de la doctora Brígida Castro de Machuca. La doctora Brígida fue la primera egresada como doctora en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de San Juan, especializada en las áreas de petrología ígnea, metamórfica, microtectónica y génesis de yacimientos. Ha realizado estancias de posgrado en diferentes universidades como la Universidad Técnica de Clausthal, Alemania, Universidad Central del Ecuador, Universidad de Chile, entre otros. Ha dirigido numerosos becarios, tesinas y tesis doctorales, así como proyectos de investigación que se han centrado principalmente en el ámbito geológico de las sierras pampeanas de San Juan. Es autora de 36 trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales indexadas, 9 capítulos de libros y más de 130 artículos y resúmenes en eventos científicos nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como investigador independiente del CONICET y es profesora titular de la Cátedra Geología Aplicada 1 del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Exactas en la Universidad Nacional de San Juan. Con respecto a la charla de hoy, esta presentación coordinado y armónico entre la geofísica y la geología a través de ejemplos sobre actividades comunes a ambas, la exploración y evaluación de depósitos de hidrocarburos no convencionales vinculados a rocas ígneas y a la prospección de yacimientos metálicos. Por otro lado, les decimos a todos los participantes, si tienen dudas o preguntas, las pueden dejar en los comentarios y al final de la presentación las vamos a leer. Bueno, les pedimos también que mantengan los micrófonos apagados. Ahora sí, Brígida, puedes comenzar. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer al capítulo de estudiantes de la Sociedad de Exploradores Geofísicos por esta invitación que realmente me llena de orgullo porque casi todos ellos han sido mis estudiantes. Efectivamente, el tema que vamos a tratar hoy es la interrelación entre la geología y la geofísica. Por definición, la geofísica es la ciencia que estudia la Tierra como un ente físico. Y solamente lo podemos entender conociendo cómo está constituida la Tierra. Y es precisamente la geología, la ciencia, que analiza todos los componentes de la Tierra, es decir, todos los materiales que la componen, llámese minerales y rocas, así como su estructura, las propiedades, los procesos y los eventos petrogenéticos y metalogenéticos que conducen a la formación. Es decir, son todos los procesos de evolución que se producen a lo largo del tiempo geológico. En sus aspectos prácticos, la geología y la geofísica abarcan una serie de problemas y de temáticas que son comunes y cuyo objetivo es, por supuesto, resolver los grandes problemas cotidianos que tiene la sociedad. La geología como una ciencia quizá más amplia, como una ciencia madre, es la que le debe proporcionar al geofísico los conocimientos sólidos para que precisamente puedan trabajar de forma coordinada y armónica en muchas actividades que son comunes. En esta presentación yo me voy a enfocar sobre todo en aplicaciones prácticas que tiene la geofísica y que están íntimamente relacionadas con la geología. Si bien en la carrera las asignaturas geológicas son un poco complementarias, el geofísico debe entender y debe trabajar coordinadamente con el geólogo para poder evaluar todos los resultados de las mediciones que ellos hacen. Eso es muy importante. Es decir, trabajar en forma coordinada, armónica y hablando el mismo lenguaje. Como digo, tienen actividades que son comunes a ambas disciplinas, como por ejemplo la exploración y evaluación de los recursos naturales, un tema sumamente importante, entre los que se encuentran la exploración de hidrocarburos, de yacimientos minerales, de aguas subterráneas,
También, tanto el geólogo como el geofísico intervienen en la evaluación y prevención de riesgos, por ejemplo, deslizamientos de terrenos, terremotos, volcanismo, contaminación y otras actividades que son comunes y prácticas es el apoyo a las actividades de geotecnia, de la ingeniería civil. Para poder adentrarnos en el tema, tenemos que recordar algunos principios muy básicos que seguro ustedes ya los tienen internalizados. Los elementos químicos se unen para formar minerales. La forma en que esos elementos químicos se unen, el tipo de enlace que tienen, los cationes que intervienen, son los que me van a regir o me van a condicionar las propiedades de los minerales. Acá, por ejemplo, tenemos el caso de el cuarzo. El cuarzo es el mineral más sencillo desde el punto de vista de su composición. Son 4 oxígenos y un tetraedro de silicio. Y la forma en cómo se combinan esas moléculas bases, ese individuo base, esa celda base, es lo que va a determinar las características que tiene el cuarzo, que es un tectosilicato. A su vez, esos elementos químicos que se han unido para formar el mineral se combinan para formar las rocas. En este caso, una cuarcita, una roca compuesta casi exclusivamente por cuarzo. Y estos, a su vez, las rocas se unen para formar estructuras mucho mayores, como son los estratos, y como dice acá, desde un simple estrato hasta un continente, es decir, forman las rocas sobre las cuales nosotros estamos asentados. Según la génesis, o sea, según su origen, las rocas se clasifican en 4 grupos. Las rocas ígneas, las rocas sedimentarias, las rocas metamórficas y un cuarto grupo, que es un grupo mixto, que es el grupo de las rocas piroclásticas o volcaniclásticas. ¿Por qué mixtos? Porque si bien el origen del material es ígneo, la forma de depositación en muchos casos es sedimentaria. Las rocas ígneas son las más abundantes en la corteza terrestre, en la parte superior de la corteza terrestre, constituyen más del 95%, pero a veces no es tan visible esta abundancia porque están cubiertas por una capa que es relativamente delgada en términos de la estructura, de la composición de toda la corteza, que es relativamente delgada, pero está muy extendida, de rocas sedimentarias y metamórficas. Otra cosa, como acá en esta presentación nos vamos a enfocar más que nada en las rocas volcánicas, recordar también la forma de yacer, es decir, cómo se presentan los distintos tipos de rocas volcánicas, de rocas ígneas, perdón. Tenemos las rocas intrusivas o plutónicas, que son aquellas que consolidan en la profundidad, producto de la consolidación del magma en profundidad. El ejemplo más clásico es el granito, es esta roca que está acá, y generalmente conforman grandes cuerpos como plutones o como batolitos, sabiendo que un batolito es un conjunto de plutones. En este caso, esta imagen es de Machu Picchu, acá tenemos el cerro Machu Picchu, y este otro es el cerro Huayna Picchu, que los dos son parte del batolito de la costa andina, el batolito andino. Cada uno de estos individualmente es un plutón, pero en conjunto con otros forman parte del gran batolito andino. Y como les digo, la roca más característica de las rocas intrusivas, o la más común en sus términos ácidos, es el granito, y en sus términos
más básicos es el gabbro. Luego tenemos las rocas hipabisales o subvolcánicas, que son rocas que por lo general se emplazan muy cerca de la superficie, tienen en su mayoría, no siempre, emplazamientos someros, y dentro de estos encontramos stock, que son pequeños cuerpos redondeados que tienen menos de 100 kilómetros cuadrados de superficie. Encontramos los lacolitos, los lopolitos, los sills o filones capa, los diques y los necks o cuellos volcánicos. Una roca típica hipabisal son las rocas porfíricas, y en este caso tenemos una andesita, que es la roca característica de nuestra cordillera andina, con fenocristales de plagioclasa y de anfíboles en una matriz de grano muy fino. Recuerden esto de las rocas hipabisales o subvolcánicas, porque son las que un poco más adelante vamos a volver a mencionarlas. Y finalmente tenemos las rocas ígneas efusivas o volcánicas, que son aquellas que salen a la superficie a través de los volcanes, o a través de derrames fisurales. Como ejemplo tenemos las coladas o flujos lábicos, y la roca más abundante es el término básico, que es el basalto, mientras que el término ácido es la riolita. Los otros grandes grupos de rocas son, lógicamente, las rocas sedimentarias, en las que intervienen procesos, en su formación, procesos mayormente exógenos, y tenemos de distintos tipos. En este caso lo que vemos es una roca sedimentaria clástica, una arenisca muy bien estratificada, pero hay también rocas que son de origen de precipitación química, y hay rocas bioquímicas u organógenas formadas por precipitación de organismos. Las rocas metamórficas, que las vemos representadas acá en un gneiss, son rocas producto de los cambios producidos en rocas ígneas, sedimentarias o metamórficas preexistentes por efecto del calor y de la temperatura. Son rocas que se forman a grandes profundidades, donde intervienen dichos factores, presión y temperatura. Y luego tenemos otro grupo que dije, el de las rocas piroclásticas o volcaniclásticas, que están muy vinculados con las rocas volcánicas en su estricto, y que son producto de las emanaciones gaseosas y de cenizas, de polvo, de material muy fino que emanan los volcanes, no de la lava, sino de todo este material fino que es arrastrado por los vientos y que es depositado, como ven ustedes acá, en forma de estratos. Si uno no viera la roca con detalle y la analizara, tiene muchas veces la forma de ella, la apariencia de una roca sedimentaria. Precisamente esta roca piroclástica está en la zona de la cuenca neuquina, y es una de las rocas que vamos a tener en consideración cuando hablemos de los depósitos no convencionales asociados al magmatismo. Recordar también precisamente esa forma de yacer. Acá en este diagrama lo que nosotros tenemos es un campo volcánico activo, nuevo, y es ese mismo campo a medida que se va erosionando. Tenemos volcanes compuestos, o estratovolcanes, donde alternan coladas de lava con coladas de piroclastos. Tenemos los conos de ceniza, que son mucho más pequeños y que son por acumulaciones más que nada de cenizas volcánicas. Estos serían cuerpos efusivos.
dentro de los cuerpos hipabisales o subvolcánicos tenemos los cuellos volcánicos, que no es otra cosa que el conducto por el cual asciende el magma y que generalmente se erosionan los flancos, las paredes de la estructura volcánica. Tenemos también los diques, que se ven acá, que son estos cuerpos que cortan en forma discordante, son cuerpos planares que cortan en forma discordante a la estratificación o foliación de la roca que los contiene. Tenemos los sills o filones capa, que por el contrario son cuerpos concordantes con la estratificación o esquistosidad de la roca que los contiene. Y tenemos como muy importante los lacolitos. Este que tenemos acá es el lacolito del Cerro Blanco, que es un ejemplo de libro de lacolito, porque incluso se le ve su base, que está marcada acá, en el contacto con las sedimentitas terciarias de la formación Albarracín, y donde se aprecia bien la forma dómica que tienen estos cuerpos. Y finalmente, cuando hay un proceso erosivo muy profundo, lo que llegan a aflorar son las raíces de este conjunto de rocas magmáticas, que son los distintos plutones que conforman un batolito. Bueno, habiendo recordado esos procesos, vamos a recordar también qué es un yacimiento convencional de petróleo. En realidad se habla de un sistema petrolero. En un sistema petrolero clásico o convencional, nosotros lo que tenemos es una roca madre. La roca madre es la roca productora, es a partir de la cual se va a generar el hidrocarburo. Es una roca que por lo general es rica en materia orgánica, la mayor parte son rocas de origen marino, hay también algunas en mares más someros o en lagunas, pero son rocas de grano fino, lo que llamamos pelitas, lutitas, que tienen en las que se deposita abundante materia orgánica, fundamentalmente zooplancton, y restos de organismos que están en el agua. Cuando esta precipitación se produce en forma rápida, se genera un ambiente anóxico, sin oxígeno, que preserva a ese material de la descomposición. Lo que vemos acá es que, bueno, primero les indico, entonces esa es la roca madre, es la roca generadora, es la roca que me va a dar origen al hidrocarburo, aunque lo primero que da es una sustancia que se llama queratógena. Luego tenemos la roca almacén o reservorio. Es la roca hacia la cual migra el fluido, el hidrocarburo, desde la roca madre. O sea, es la roca que va a contener el hidrocarburo. Para eso se necesita que en todas estas etapas haya una circulación, los fluidos puedan, el hidrocarburo pueda moverse, es decir, que haya vías de circulación. Y luego tenemos lo que se llama la roca sello, que es una roca impermeable, que precisamente como su nombre lo dice, sella o tapa e impide la fuga del hidrocarburo. Muchas veces estas rocas sello son precisamente rocas ígneas. Otras veces son rocas de tipo pelitas, impermeables, que aunque son muy porosas, se comportan como impermeables. Para que se me genere el hidrocarburo, lo que yo necesito es temperatura. Una temperatura que tiene, porque si no lo que tenemos es la maduración es un proceso por el cual una roca inmadura se transforma en una roca capaz de generar hidrocarburos. Y para eso se necesita una temperatura superior a los 60 grados centígrados. Que esa temperatura muchas veces la da el soterramiento, la diagénesis, esa acumulación de capas de sedimento por encima.
Entonces, ese calor hace que madure, ese proceso se llama maduración, madure el petróleo, madure el hidrocarburo, se traslade y se deposite en la roca almacén o reservorio y queda sellado por esa roca sello. Es muy importante también la existencia de trampas estructurales, como se ve en esta otra filmina. Las trampas más estructurales más importantes son los anticlinales, que a veces son generados por la presencia de domos salinos y otras veces por la presencia de cuerpos ígneos. Eso es muy importante porque el petróleo, el hidrocarburo, migra de la roca reservorio hacia esa trampa, lo que facilita su acumulación y explotación. Bueno, en todo estos yacimientos, estos reservorios convencionales, las principales rocas son rocas sedimentarias, areniscas y carbonatos como rocas madres y como rocas también reservorio. Cualquier yacimiento que no se ajuste a ese patrón que les acabo de mostrar se denomina yacimiento no convencional. Es decir, que se aparta de ese esquema clásico. Y durante mucho tiempo la presencia de cuerpos ígneos, ya sea intrusivos o efusivos, en una cuenca sedimentaria se consideró como muy desfavorable en términos de exploración. ¿Por qué? Porque el magma destruía la materia orgánica. El calor emanado del magma podría producir la sobremaduración de la materia orgánica. Hablamos de sobremaduración cuando las temperaturas a las que es sometida el hidrocarburo superan los 100 grados centígrados. Alrededor de 175 grados centígrados, el petróleo, que había sufrido en su proceso una etapa de petróleo pesado a petróleo intermedio y liviano, a temperaturas aproximadamente de 175 grados, se transforma en gas. Y ahí se dice que la roca está sobremadura o quemada. O sea, ese es un efecto negativo que tienen los magmas, ¿no es cierto? Por otro lado, muchas veces el magma obliteraba los poros de las rocas reservorios e impedía la circulación, o sea, hacía inviable el yacimiento. Pero en los últimos años se ha empezado a hacer mayores estudios, sobre todo porque se ha descubierto que la mayor parte de los sistemas sedimentarios son en realidad sistemas ígneos sedimentarios. Sobre todo lo vamos a ver que en nuestro país, la mayoría de los depósitos que están tanto en la cuenca neuquina como en la cuenca austral, que son las principales productoras de petróleo, son en realidad sistemas mixtos, donde tenemos rocas sedimentarias, pero también tenemos mucha actividad magmática, muchos cuerpos magmáticos. Y esos eventos magmáticos pueden favorecer la formación de reservorios, tanto de los convencionales o no convencionales. ¿Cómo pueden contribuir? Primero, constituyen una fuente extra de calor para generar hidrocarburos en cuencas sedimentarias que son poco profundas y frías, es decir, cuencas que no alcanzan la temperatura suficiente para generar el hidrocarburo. El calor que emana las intrusiones aumenta la temperatura del sistema y provoca la vaporización del agua contenida en los poros de la roca madre, dando lugar a su deshidratación, descarbonización y consecuente maduración de la materia orgánica. Es decir, el queratógeno se convierte en petróleo. ¿Qué otro efecto pueden tener las intrusiones ígneas en un, digamos, campo petrolero, en un yacimiento? Bueno, pueden producir el emplazamiento de las intrusiones ígneas, pueden producir campos tensionales secundarios que deforman la roca reservorio y generan trampas que sirven para aprisionar el petróleo.
Otro efecto es que si esa intrusión ígnea es de una roca fresca, maciza e impermeable o con muy baja permeabilidad, actúa como barrera o sello e impidiendo que los fluidos se vayan, se escapen del yacimiento. Por ejemplo, los filones capa, por eso les hablaba que se recordaran de las rocas hipabisales o subvolcánicas, los filones capas actúan como sellos verticales, mientras que los diques actúan como sellos laterales. Por otro lado, si la roca intrusiva presenta fracturación, la roca ígnea va a desarrollar una buena permeabilidad, entonces va a permitir, va a actuar como conducto, facilitando el desplazamiento y la migración de los hidrocarburos. Y quinto, las rocas ígneas en sí mismas pueden llegar a constituir reservorios si adquieren porosidad secundaria. Generalmente la porosidad secundaria es por fracturación, pero hay otros casos que vamos a ver que se adquiere de otras maneras. El estudio de esos reservorios se conoce como reservorios no convencionales y actualmente se les está dando mucha importancia porque son una opción viable como reservas petroleras. Bueno, para que una roca sea considerada una roca reservorio, tenemos que tener una adecuada combinación de porosidad y permeabilidad que les permita almacenar y transmitir los fluidos. Esto es en general óptimo en las rocas sedimentarias clásticas, por ejemplo, en las areniscas. En cambio, en las rocas ígneas o en las rocas metamórficas, la porosidad y la permeabilidad son muy bajas. Las rocas, para que adquieran porosidad y permeabilidad, ya que recuerden ustedes que se forman a grandes presiones y grandes temperaturas, y eso da por resultado texturas granulares donde los cristales están entrelazados, para que puedan adquirir porosidad y permeabilidad, generalmente deben estar sometidas a fracturación tectónica. ¿Y qué es lo que se presenta en estos diagramas? Acá vemos que esta roca sedimentaria presenta porosidad primaria, si los espacios entre los granitos, estos que se ven grises, son los poros. Y este es el otro caso donde tenemos una roca maciza, compacta, granuda, como es un granito, y para ello lo que se necesita es que sea fracturado, que sea fisurado, y entonces en ese caso se habla de una porosidad secundaria. Esto también se da en las rocas metamórficas. Acá tenemos dos ejemplos de cómo se ve al microscopio. Esta es una arenisca bien seleccionada, aunque bimodal, tenemos granos más grandes, otros más pequeños, que tiene una alta porosidad y permeabilidad. Al hablar de permeabilidad significa que todos esos poros están conectados, entonces el hidrocarburo se puede mover, se puede desplazar. Esa porosidad en las técnicas de estudio al microscopio se resaltan con una resina azul. Con la resina con que se pega el corte delgado es una resina epoxi, se la tiñe de azul. Y en el caso de la roca maciza del granito, esa porosidad secundaria se adquiere a través de microfisuras que son intra e intergranulares, es decir, dentro de los mismos granos. Acá fíjense, tienen cuarzo, tienen feldespatos, tienen micas, y el cuarzo se ve todo microfracturado, esas son fracturas intragranulares, y si se extienden al resto de los minerales se habla de fracturas intergranulares.
Por otro lado, tenemos las rocas volcánicas y piroclásticas, que estas ya de por sí, muchas rocas, no todas, pero muchas rocas volcánicas y piroclásticas, tienen vesículas, es decir, tienen cavidades abiertas, y en ese sentido son las que tienen mayor potencial como, al tener la mayor porosidad, la mayor potencialidad como rocas reservorios. En estos casos, la porosidad y la permeabilidad es primaria, es propio del proceso volcánico que da origen a la roca. Y lo que yo les hablaba recién, acá tenemos el caso de una roca compactada, como sería un granito, que es no porosa y no permeable, no hay espacios porales, todos los granos, los cristales están juntos. Tenemos este otro caso, que es el caso de una roca porosa, pero que no es permeable, tiene poros, pero estos no están conectados. Tampoco me sirve. Y tenemos el caso óptimo, que es el de una roca que es porosa y que los espacios porales están interconectados. Fíjense en este caso qué es lo que pasa con un basalto. Acá tenemos, estas son vistas con microscopio electrónico, una vesícula en basalto. Esto es muy bonito, pero no nos sirve como roca reservorio ni como roca que permita la migración de los fluidos, porque las vesículas no están conectadas. Esto lo se llama porosidad vesicular. Son poros, pero no están conectados. Pero ¿qué sucede? Cuando la lava se enfría, se producen por contracción térmica una serie de microfracturas, que son estas que están indicadas con las flechitas rojas, y estas son las que permiten la entrada y el desplazamiento de los hidrocarburos. Esto es lo que se llama porosidad por fracturación, pero está relacionada al mismo proceso volcánico de enfriamiento. El sistema tiene que estar bien interconectado para que permita el paso de los fluidos a través de esos pequeños canales. Luego puede haber otra porosidad, si esta roca es sometida a tectonismo, puede incluso fracturarse más. Y en ese caso vamos a hablar de una porosidad secundaria que va a aumentar la permeabilidad de la roca. Acá tenemos otros ejemplos de rocas no volcánicas. Estas son rocas del basamento cristalino de unos yacimientos de gas y petróleo de China occidental, donde tenemos granitos, tenemos gneisses, tenemos pizarras, tenemos mármoles, y todas estas rocas, acá vemos los testigos de perforación, todas esas rocas han sufrido fracturación tectónica, y además esa fracturación tectónica ha permitido que a través de esas pequeñas fisuras se produzcan fenómenos de alteración. La circulación de los fluidos por esas microfisuras, independientemente del origen de esos fluidos, pueden ser metasomáticos, pueden ser hidrotermales, deutéricos, producto de la diagénesis, meteóricos, producto de la infiltración de agua meteórica o de aguas freáticas. Toda esa circulación va a producir también cambios texturales y mineralógicos que van a contribuir a aumentar la porosidad y la permeabilidad de estas rocas. Esas rocas alteradas van a desarrollar microporos, o sea, va a ser una porosidad secundaria. Y fundamentalmente si son rocas ricas en feldespatos, porque los feldespatos son minerales que se alteran muy rápidamente a arcillas, las arcillas se solubilizan muy rápido, se van. O si, por ejemplo, en el caso de las rocas volcánicas o piroclásticas, son rocas ricas en vidrio. El vidrio se descompone con muchísima facilidad y da también por resultado la formación de minerales de tipo arcilloso, como por ejemplo la morillonita.
Y acá lo que se ve son secciones delgadas que resaltan precisamente con esa resina epoxi azul, esas vías de circulación a escala microscópica, pero que le van a permitir al fluido desplazarse a través de todas estas rocas que están fracturadas y alteradas. Hay una especialización, una especialidad, mejor dicho, que es la petrofísica, que conjuga conocimientos de la ingeniería del petróleo, de la geofísica y de la geología, que es la que se encarga de estudiar todas estas propiedades físicas y texturales de las rocas, es decir, su porosidad y su permeabilidad, y cómo se comporta el sistema rocas-fluidos del yacimiento. Y esto se hace mucho en forma, no en forma directa, sino en forma indirecta a través de la información geofísica que brindan los pozos de petróleo. Es toda una especialidad que la gente que trabaja en petróleo, por supuesto, es especialista en eso. Acá, en un trabajo muy bueno de las doctoras Rubinstein y Schroga, que han hecho en la cuenca neuquina y en la cuenca austral, ellas lo que han dividido son los procesos que actúan y los tipos de porosidad resultantes. Los procesos son fundamentalmente el soldamiento. Ellas han trabajado mucho con tobas. Las tobas, por lo general, son rocas no soldadas, por lo tanto tienen alta porosidad y permeabilidad, pero cuando esas tobas se compactan, se sueldan, se pierde esa porosidad y permeabilidad. El escape de gases también es muy importante porque eso genera estructuras vesiculares. La disolución de cristales, hay muchos cristales, sobre todo los feldespatos, que tienen texturas como panal de abejas, se llaman texturas Siev, que también son pequeños agujeritos que tienen los cristales y eso crea una microporosidad. Otros procesos son la fragmentación que puede sufrir una roca, por ejemplo, un autobrechamiento, la alteración, que como les dije es independiente de cuál sea el origen de esa alteración, y finalmente la fractura, o sea, una fractura posterior cuando la roca ya está consolidada, compactada. Es decir, hay una secuencia de procesos que abarcan todo el periodo tiempo de la historia de la roca, desde que su preemplazamiento, cuando se forma en la cámara magmática, hasta su enfriamiento post-emplazamiento y todos los fenómenos de alteración y tectónicos posteriores. Estos efectos pueden ser acumulativos o a veces un proceso oblitera o borra al anterior. Y la contribución relativa de cada proceso es lo que va a contribuir a la porosidad y permeabilidad general de la roca, y eso es algo muy variable. Por ejemplo, hemos visto que hay procesos que pueden darle alta porosidad y permeabilidad, como esto de la vesiculación o la existencia de vidrio, que también se descompone muy rápido, y otros procesos pueden disminuirla. Por ejemplo, que las vesículas se rellenen de minerales secundarios, y eso va a entorpecer la circulación de los fluidos o el hecho de que los fluidos puedan quedar entrampados en las vesículas. Sin embargo, siempre la fracturación, que va acompañada por intemperismo físico y por disolución química, contribuye a mejorar la porosidad primaria y a darle una porosidad secundaria. Bueno, otra cosa que es importante tener en cuenta, porque generalmente esto se deduce de los estudios de la sísmica de pozos, es el reconocimiento de los cuerpos ígneos en profundidad. Pero antes tenemos que reconocerlos en superficie. Eso es lo que generalmente hace el geólogo, patear el terreno y reconocer en superficie los cuerpos ígneos aflorantes, su geometría, qué estructuras han provocado esos cuerpos intrusivos y
todos esos datos le va a permitir interpretar a través de los datos de la geofísica cuerpos magmáticos que no están expuestos y posiblemente ayudar a identificar y localizar otros cuerpos ígneos en la cuenca. Las principales propiedades que se miden son la densidad y la resistividad, y que suelen ser muy contrastantes entre los cuerpos ígneos intrusivos y las rocas huéspedes, que generalmente son rocas sedimentarias. Eso mediante perfiles sísmicos se puede también definir en forma bastante precisa, aunque existen algunos casos cuando tenemos, por ejemplo, filones capas que son muy delgaditos, que están por debajo de la resolución sísmica. Esos no los vamos a ver. Además, si ustedes se fijan en este diagrama, vemos que la distribución de esos cuerpos ígneos es muy compleja y a menudo discordante. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los diques, tenemos diques radiales, a partir de un conducto, los diques dispuestos en forma radial. Tenemos diques laminares o longitudinales, y tenemos diques de forma anular, que se disponen como si fueran anillos alrededor del centro volcánico. Los tipos más comunes de intrusiones ígneas que encontramos en las cuencas sedimentarias, en este caso particular en las cuencas sedimentarias petroleras, son los diques, los filones capas y los lacolitos. Y bueno, acá hay que tener en cuenta un poco qué se considera filón capa y qué se considera lacolito. Los lacolitos, los filones capas son por definición cuerpos laminares, en los cuales tienen una gran superficie y muy poco espesor. Por el contrario, el lacolito es un cuerpo transicional, es decir, que puede tener formas planares y formas globosas. La diferencia es que tiene mucho mayor espesor que superficie. Es decir, tiene una baja relación superficie-volumen. Y generalmente algunos autores también dicen que los lacolitos siempre tienen la parte superficial dómica, convexa, aunque esto no es tan así porque hay casos de lacolitos que tienen la superficie plana y que en ese caso se parecen mucho a lo que sería un filón capa, aunque su espesor es mucho más grueso. Según la clasificación, una de las clasificaciones de lacolitos, que es la de Corrie de 1988, si el espesor es mayor a 30 metros, se los llama lacolitos. Si es menor, se lo llama filón capa. El espesor, digamos, esa relación entre el diámetro y el espesor. Continuemos. Acá, esto se los he puesto porque precisamente en nuestros campos petroleros tenemos toda la gama que ustedes puedan pensar de lacolitos y de filones capa. Acá tenemos los dos miembros extremos de un lacolito según la clasificación de Corrie. Este, que es un lacolito perforante, que es un único filón capa, que actúa mecánicamente como si fuera un émbolo, un punzón. El techo es plano, los bordes son empinados o verticales, tienen fallas que desplazan el bloque rocoso subyacente hacia arriba. Según Cosgrove, que es otro autor que también ha trabajado mucho sobre lacolitos, esto en realidad sería un filón capa. Pero bueno, si su potencia, su espesor es muy grande, lo podemos considerar un lacolito de tipo perforante. Y luego tenemos esta figura muy compleja, que es lo que se llama, si ustedes lo miran por la forma, lacolito árbol de Navidad. En este caso lo que se han intruido son varios filones capa, algunos más potentes, otros más delgados, y todos están conectados por diques de alimentación vertical que provienen todos de una cámara única. A diferencia de los lacolitos perforantes,
carecen de fallas en los bordes, de fallas periféricas, y tienen una deformación, tienen una forma dómica convexa, provocan la deformación plástica de la roca de caja. Por eso es que sirven muchas veces como trampas estructurales, porque lo que se observa acá en esta otra figura es cómo el emplazamiento de esos lacolitos generan sistemas de fallas radiales que son muy importantes cuando uno analiza toda la geología de un campo petrolero. Son muy importantes porque pueden fracturar a la misma roca ígnea, fracturan a la roca de caja y además permiten a veces la circulación y a veces el escape de los hidrocarburos. Por eso es muy importante tener en cuenta, digamos, las características de estos cuerpos. También es importante tener en cuenta que en los tipos filones capa, la pérdida, como son cuerpos relativamente angostos, la pérdida de calor es muy rápida. En cambio, en los tipos lacolitos, como sería este otro caso, o los cuerpos más globosos, la pérdida de calor es mucho más lenta, se disipa mucho más lentamente, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando conservan el calor y la actividad magmática por mucho más tiempo. Y los cuerpos globosos también, en ellos interactúan los esfuerzos regionales y los magmáticos, ¿no? Es lo que hace que le tengan esas formas redondeadas. En cambio, en los cuerpos laminares, como los filones capas, se comportan pasivamente respecto del campo de esfuerzo regional, ya que las fuerzas del magma no son lo suficientemente intensas como para modificarlos, ¿no? Son todos aspectos que hay que tener en cuenta. ¿Y por qué les hablaba yo de un lacolito árbol de Navidad? Porque precisamente en el Cerro Bayo, en el área del Cerro Bayo, que se encuentra muy próximo a la Sierra Negra, en la zona de Chigüito, que es toda zona, todo esto es un campo petrolero sumamente activo, tenemos ese Cerro Bayo, que en realidad es un lacolito tipo árbol de Navidad. Es decir, es un lacolito en superficie, pero que está formado por una sucesión, un apilamiento de filones capas. Es un cuerpo que tiene una composición andesítica basáltica, esto lo pueden ver ustedes bien ampliando la imagen Google, se ve perfecto y se ve todo el campo de petróleo, todas las perforaciones, y acá está el batolito del Cerro Bayo. Este es un cuerpo, como dije, de forma subcircular, acá está representado, tiene un diámetro de 1,5 kilómetros y aflora en un espesor más o menos 50 metros. La base no está expuesta, pero por los datos geofísicos que hay, se supone que sería subhorizontal, algo parecido a lo del Cerro Blanco. Y el techo es marcadamente convexo. Todo ese apilamiento de filones genera una sobrepresión que sobrepasa, supera a la presión de las rocas sedimentarias suprayacentes y la fracturan con este diseño de dique radial en donde se emplazan diques de composición dacítica. Bueno, todo este magmatismo está presente precisamente en un distrito petrolero. Y entonces es muy importante que se tenga en cuenta cuáles son los efectos de ese magmatismo en ese campo petrolero, si lo favorecieron o lo perjudicaron. Y precisamente estos diagramitas no son míos, los he tomado de un ciclo de conferencias sobre magmatismo y sistema petrolero que estuve asistiendo, muy interesante, organizado por el Instituto Argentino del Petróleo, y donde están los estudios que se han hecho de los sills, los diques, los filones capas asociados a estos cuerpos batolíticos y que han encontrado en las distintas perforaciones. Ustedes, todos estos son datos de impedancia acústica
donde hay un marcado contraste entre la roca ígnea y las rocas sedimentarias, que no son otras cosas que las lutitas de la formación vaca muerta. Acá los geólogos, los geofísicos y los petrofísicos han podido detectar los distintos niveles de sil que tienen, han podido determinar los canales de alimentación, los diques por los cuales se generaron esos sils, y han reproducido en planta la forma que tienen esos filones capa. Todo este estudio es sumamente interesante porque, como les digo, esos cuerpos ígneos pueden actuar de distintas maneras, favoreciendo o perjudicando a un yacimiento. En estos casos que se plantearon, la conclusión fue que el pozo en la proximidad de un intrusivo no se vio afectado negativamente por la presencia de dicho cuerpo. Es decir, que esos sils que se observan acá no afectaron desfavorablemente al en las rocas sedimentarias, si no produjeron efectos negativos, no produjeron ni sobremaduración ni lo sellaron. Inclusive hay muchos casos donde esa fracturación, esa porosidad y permeabilidad tectónica que adquiríamos por fracturación es beneficiosa. Y este es un caso de filones capa, también en sedimentitas de la cuenca neuquina, que son rocas reservorios. Eso sí, son rocas reservorios, están intercalados con lutitas, y en esas rocas ígneas reservadas se han calculado 25 millones de barriles de petróleo recuperables por campo, y se caracterizan por tasas de producción iniciales rápidas de hasta 10.000 barriles por día. Y a nivel mundial, viendo el progresivo agotamiento de los yacimientos convencionales, se han comenzado a estudiar o a prospectar estos hidrocarburos en rocas ígneas que incluyen la secuencia sedimentaria. Y así se han encontrado muchos yacimientos, muchos reservorios de este tipo. Hablemos de reservorios, no de yacimientos, muchos reservorios en Vietnam, Indonesia, Japón, en China, hay muchos en China, en Venezuela, en Rusia también, y por supuesto en nuestro país. En nuestro país hay varios ejemplos, en el Cajón de los Caballos, al sur de Mendoza, en la cuenca, parte de la cuenca neuquina, y en la serie tobífera de la cuenca austral. Yo les he puesto en estas diapositivas una serie de referencias bibliográficas para que ustedes las consulten, porque son trabajos de muy, muy buena calidad y que les van a aclarar muchas dudas. Sintetizando este tema, no sé si me estoy muy pasada, pero bueno, sintetizando este tema, podemos decir que los sistemas de petróleo ígneo-sedimentarios son sistemas mixtos, no convencionales, en la que uno o más elementos o procesos involucran eventos magmáticos, están relacionados con rocas ígneas. Esos eventos magmáticos no son siempre obstáculos para que se genere un yacimiento de petróleo, sino que pueden ser favorables, como ya hemos visto, o incluso ellos mismos, esas mismas rocas, generar reservorios. ¿Cómo se generan reservorios? Bueno, en las rocas ígneas podemos tener una porosidad y una permeabilidad que es primaria, como hemos visto en el caso de rocas que tienen, sobre todo volcánicas o piroclásticas, que tienen una vesicularidad primaria y que esas vesículas o poros se pueden interconectar. Y la velocidad, la porosidad y permeabilidad también puede ser secundaria, en este caso controlada por procesos de alteración o por fracturación o por fracturación tectónica. La calidad de los reservorios ígneos es variable. En general son de menor calidad que los reservorios convencionales. Los hidrocarburos que contienen vienen o migran de fuentes sedimentarias convencionales.
La explotación de los mismos es más costosa y los rendimientos suelen decaer rápidamente, pero se pueden considerar como una opción viable a futuro. Si bien a la fecha el porcentaje de reservorios ígneos explorados a nivel mundial es relativamente pequeño, hay que tenerlos en cuenta porque pueden constituir fuentes alternativas al progresivo agotamiento de los yacimientos clásicos o convencionales. Aquí está, como yo les decía, la bibliografía que he citado, y esta es la página de esas conferencias, del ciclo de conferencias del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, que si tienen oportunidad de acceder a ellas, están muy, muy buenas y que precisamente están trabajando mucho sobre la interrelación entre el magmatismo y los sistemas petroleros, sobre todo en la cuenca neuquina, en lo que tiene que ver con la formación Vaca Muerta. La vaca muerta es la formación, es la roca madre de los yacimientos petrolíferos de toda la cuenca neuquina. Esta y la formación Agrio son las que proveen al grupo Mendoza y al grupo Neuquén de todos los hidrocarburos. No sé cómo estamos con los tiempos y pasaríamos al otro tema donde es también importante que el geólogo y el geofísico estén muy de acuerdo y trabajen en forma coordinada, que es la prospección de los yacimientos minerales. Ustedes saben que en la corteza la composición geoquímica es muy heterogénea, muy variada, pero solamente hay 7 minerales, 7 elementos que se encuentran en proporciones superior al 1%. El resto de los elementos químicos están distribuidos en forma muy amplia y en una ínfima proporción. Esos elementos químicos, como vimos anteriormente, forman minerales petrogenéticos, o sea, formadores de rocas, pero también se pueden concentrar y dar lugar a los depósitos minerales. Un yacimiento mineral es un fenómeno natural y excepcional. No es que hay yacimientos esparcidos por todos lados. Es un fenómeno excepcional, para el cual se tienen que dar condiciones físicas, químicas y geológicas que provoquen una concentración geoquímica anómala de esos elementos que están dispersos como en ínfima proporción, y de los cuales se van a extraer uno o más minerales económicamente explotables. La mena es lo que se extrae de un yacimiento y del cual se obtiene el elemento químico útil. Por ejemplo, de una mena de calcopirita se extrae el cobre, de una mena de cinabrio se extrae mercurio, de una mena de falerita se extrae zinc. Este término generalmente se reserva para los minerales metálicos, ¿sí? Para los elementos nativos, los sulfuros y los óxidos, que son en realidad los minerales que se encuentran formando yacimientos y cuyas propiedades los hace susceptibles de prospección por métodos geofísicos. Este cuadrito que yo se lo suelo presentar a mis alumnos, simplemente lo que nos sintetiza es cómo se forma un yacimiento mineral que generalmente se asocian a los cuerpos ígneos, a las rocas ígneas. Del magma que está en proceso de cristalización, un magma rico en agua, un magma hidratado, se desprenden fluidos hidrotermales, que son soluciones acuosas residuales, ricas en minerales, que no han cristalizado para formar rocas, sino que son soluciones residuales que van cargadas de cationes metálicos. Según las condiciones físico-químicas, esos minerales se pueden precipitar en forma diseminada en las rocas o se pueden precipitar a lo largo de fracturas y formar vetas. La erosión muchas veces pone al descubierto las vetas y los cuerpos mineralizados de interés económico, pero
la mayor parte de estos depósitos permanecen en profundidad. De allí la importancia del rol del geofísico, porque es el geofísico el que va a determinar las características de estos cuerpos mineralizados en profundidad, basándose precisamente en las principales propiedades físicas que tienen los mismos. Pero para que un geofísico pueda trabajar bien, sí o sí necesita tener el contacto con el geólogo, porque necesita un conocimiento claro de la génesis, de la mineralogía, de cómo está emplazada la mineralización, si es maciza, si es diseminada, de la geometría del cuerpo que busca, si es una veta, si es un cuerpo lenticular, y las relaciones entre las diversas rocas o litologías que están involucradas. En la prospección geofísico-minera lo que se va a medir son las propiedades, es decir, el contraste entre las propiedades físicas de la roca de caja, de las menas y de los minerales que las componen. Y esto nos va a permitir determinar la forma, orientación y profundidad de la veta, manto o cuerpo mineralizado, que nosotros no lo estamos viendo salvo escasos afloramientos en superficie. Para que se pueda aplicar un método geofísico, debe existir un marcado contraste entre la propiedad física que se va a medir del mineral de mena o de la estructura que se busca y la roca que lo rodea. El geofísico lo que va a hacer a través de diferentes métodos es determinar las diferencias entre los valores de dicha propiedad. El geofísico interviene en las etapas previas de búsqueda, descubrimiento y exploración del yacimiento. Y como les dije, utiliza métodos que miden propiedades físicas de las rocas y de los minerales contenidos en ellas. Las más importantes son el magnetismo, la densidad, la radiactividad, la velocidad de propagación de las ondas sísmicas y las propiedades eléctricas, como conductividad, resistividad, cargabilidad y constante dieléctrica, entre las más importantes. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es la información que el geólogo requiere del geofísico? Bueno, que el geofísico le identifique zonas estériles de aquellas que contienen mineralización o potenciales depósitos susceptibles de explotación. Acá ustedes ven distintas etapas en las que están trabajando los geofísicos, con métodos eléctricos y gravimétricos, magnetométricos, perdón. Como dije, los principales minerales de mena son sulfuros y óxidos. Los sulfuros son combinaciones del azufre con metales o semimetales y los enlaces que pueden presentar son variados, pueden ser iónicos, covalentes y metálicos. Eso les va a dar distintas propiedades, unos van a ser más conductores, menos conductores. La mayoría posee un peso específico elevado, o sea que son susceptibles de ser detectados por métodos gravimétricos. Y son por lo general buenos conductores de electricidad. La mayor parte de las menas minerales son de sulfuros. Y también de óxidos, que son aquellos, acá por ejemplo tienen calcopirita y galena, sulfuro de cobre y sulfuro de cobre-hierro y sulfuro de plomo. Y los óxidos, que son compuestos en el que los átomos o los cationes de uno o más metales se combinan con el oxígeno. El enlace es por lo general iónico, son relativamente densos y son los grandes productores de hierro, de estaño, de manganeso, de cromo. Acá, por ejemplo, tienen una muestra de silomelano, que es el óxido de manganeso, y en esta otra tienen una muestra de casiterita, que es el óxido de estaño. Otra
digamos, propiedad muy importante es el magnetismo. La Tierra se comporta como un imán que da lugar a un campo magnético. Cualquier variación en ese campo, en el valor normal de ese campo, puede estar indicándonos en subsuelo la presencia de sustancias magnéticas, ya sea remanentes o inducidas. Los métodos de prospección magnéticos, yo acá no les voy a hablar de los métodos en sí, porque eso lo saben ustedes mejor que yo, que son geofísicos, pero lo que mide es la susceptibilidad magnética de los distintos materiales. ¿Y qué es la susceptibilidad magnética? Es una propiedad que indica el grado de sensibilidad a la magnetización cuando es influenciado por un campo magnético. ¿Y de qué depende? Depende del contenido de minerales con propiedades magnéticas que estén presentes en las rocas. De acuerdo a eso, los minerales se clasifican según su susceptibilidad magnética en tres grupos. Diamagnéticos, que tienen valores muy bajos a negativos y producen un campo magnético opuesto y mucho más débil que el campo magnético aplicado. Los paramagnéticos, donde la susceptibilidad magnética es positiva pero débil, y los ferromagnéticos, donde la susceptibilidad magnética es positiva y elevada y presentan magnetización remanente aun cuando esté ausente el campo aplicado. En este grafiquito lo que he señalado es el mineral de mayor susceptibilidad magnética, que es por supuesto la magnetita, el óxido de hierro, y dentro, y bueno, y también la ilmenita, que es óxido de hierro y titanio, y dentro de las rocas ígneas básicas y ultrabásicas, como por ejemplo el basalto y la peridotita. Recuerden ustedes, el basalto es la roca que conforma la corteza oceánica y la peridotita es la roca que conforma el manto terrestre. Como dije, los minerales diamagnéticos no tienen magnetismo ni pueden ser magnetizados. Cuarzo, calcita, sal, azufre. Los minerales paramagnéticos tienen un comportamiento débil. Son atraídos por un electroimán, pero después de que cesa esa inducción no quedan magnetizados. Y allí tenemos, por ejemplo, la pirita, que es sulfuro de hierro, la hematita, el olivino, el piroxeno, el anfíbol, la siderita, que es carbonato de hierro, la biotita y la monmorillonita, que es un mineral arcilloso. Los otros, olivino, piroxeno y anfíbol, son minerales petrogenéticos propios de las rocas ígneas básicas. Y entre los minerales ferromagnéticos, que son aquellos atraídos por un imán y que quedan magnetizados, se saque el efecto inductor, el principal es la magnetita y también la ilmenita. Tenemos una variedad de natita, que es la natita, y el ulboespinelo. Y también algunos sulfuros como la pirrotina o pirrotita, que es muy ferromagnético, y la pirita, que en realidad está entre los ferromagnéticos y los paramagnéticos. Tiene una susceptibilidad magnética no demasiado alta. En general, el mineral más magnético, como ya dijimos, es la magnetita, y es muy común en las rocas ígneas, máficas y ultramáficas, y en las metamórficas, y también en algunas rocas sedimentarias, aunque en cantidades menores. Y acá ustedes ven cómo las propiedades de las rocas van a depender precisamente de la proporción de magnetita que contienen. Por lejos, las rocas ígneas básicas, basaltos, gabros, peridotitas, ultrabásica en este caso, son las que tienen mayor susceptibilidad magnética. Las rocas ígneas ácidas, por ejemplo los granitos,
suelen tener bastante magnetita como mineral accesorio, por eso un pico relativamente alto. En cambio, las rocas sedimentarias, como las areniscas y las calizas, tienen una susceptibilidad magnética baja porque los contenidos de magnetita son precisamente bajos. El principio de la magnetometría, ¿en qué se basa? ¿Cómo se encuentra un cuerpo, un yacimiento rico en hierro, o rico en magnetita, o rico en pirrotita, o en cualquiera de esos minerales que hemos visto, ferro o paramagnéticos? Bueno, nosotros tenemos, alejados, tenemos el campo magnético de la Tierra. Y cuando nos acercamos a ese cuerpo mineralizado, se induce un campo, y acá entonces tenemos la sumatoria del campo magnético de la Tierra y del cuerpo mineralizado. Y eso es lo que es el principio de la magnetometría, y acá se observa a distintas personas que están trabajando en eso, y finalmente cómo a raíz de esos estudios se pueden identificar zonas que son altos magnéticos y que coinciden precisamente con cuerpos mineralizados. Estos son distintos ejemplos. Esto es de un yacimiento de cobre molibdeno en Chile. Si a alguien le interesa, existe un catálogo muy completo de una base de datos de remanencia y susceptibilidad magnética de las rocas de la República Argentina, que el autor es la doctora Silvana Geuna, de la Universidad de Buenos Aires, y que está publicado en el Servicio Geológico Minero Argentino, en el CGMAR. La otra prospección, y ya con esto me voy acercando hacia el final, es los métodos de prospección gravimétricos, que estos se basan en ¿qué? En la densidad de los cuerpos. Variaciones en el campo de gravedad terrestre, como consecuencia de esas distribuciones irregulares de masa en el subsuelo, ya sea por déficit o exceso de densidad, permiten detectar yacimientos minerales. En general, los minerales metálicos producen anomalías gravimétricas positivas muy claras, muy elevadas. Por ejemplo, la densidad del cuarzo es aproximadamente 1/7 de la densidad del oro. La densidad del cuarzo es más o menos 2,6, en cambio la densidad del oro puede llegar hasta 19 gramos por centímetro cúbico. En esta tabla se encuentran las densidades de los principales minerales petrogenéticos. Y yo, por ejemplo, con rojo les he marcado una roca calcárea que está compuesta por calcita, tendría una densidad aproximadamente de 2,7 gramos por centímetro cúbico. Un granito compuesto por ortoclasa y cuarzo, que serían sus minerales petrogenéticos, tendría valores de 2,6, y estos, si ustedes los ven, son muy contrastantes con los valores de los minerales metálicos, donde los óxidos tenemos valores que van desde 4,3, casi 4,4, a 7,3 para la wolframita. En el caso de los sulfuros tenemos valores que van desde 3,7 para el sulfuro de zinc hasta 8,1 para el sulfuro de mercurio o cinabrio. Y los más pesados, los más densos, son los elementos nativos. El oro, el platino, que tiene 21,4 gramos por centímetro cúbico, y los minerales del grupo de los platinoides, osmio, iridio, paladio, que alcanzan hasta 22,6 gramos por centímetro cúbico. O sea, lo que yo les quería mostrar en la anterior era que hay un marcado contraste entonces entre lo que sería una roca y cualquiera de estos minerales que se encuentre como yacimientos contenidos dentro de estas rocas. Y acá hay una síntesis de la densidad de los principales tipos de rocas ígneas y metamórficas. Por lejos, las rocas ígneas son las de mayor densidad. Y muy atrás vienen todo lo que son las calizas, las lutitas, areniscas y los suelos. Y por supuesto los domos salinos. Y acá están las principales rocas ígneas, tanto intrusivas, desde el granito hasta
los gabros y las peridotitas, las rocas ígneas efusivas desde una riolita a un basalto, y las rocas metamórficas desde una cuarcita hasta una eclogita. De las rocas ígneas, la roca de menor densidad son las tobas, es decir, las rocas piroclásticas, porque son rocas sumamente porosas, tipo piedra pómez. Son el resultado de la acumulación y consolidación de cenizas volcánicas. Son rocas de densidades muy bajas y que flotan en el agua. Y por el contrario, la roca más densa son las eclogitas. Recuerden ustedes que las eclogitas son rocas de ultra alta presión, de características mantélicas, y que son el producto final del metamorfismo de las rocas de los basaltos oceánicos en las dorsales mesoceánicas. Rocas totalmente anhidras, muy macizas, muy compactas. Esas son las que tienen los mayores valores de densidad, junto con las rocas que son típicamente mantélicas, como piroxenitas y peridotitas. El conocimiento de las propiedades físicas de los minerales, de todas las propiedades físicas, es fundamental, y el del entorno, es decir, de las rocas de caja donde están esos minerales, es esencial para elegir el o los métodos de prospección correctos y para interpretar los resultados que se obtienen. En esta tablita están los principales parámetros físicos, los más importantes. Esta tablita está sacada, creo que lo puse por algún lado, del libro de Field Geophysics de Wilson y Eriksen, muy buen libro, si lo pueden, es un librito de bolsillo, pero es muy buen libro. Y por ejemplo, acá yo he marcado dos casos de un depósito de sulfuros masivos. Acá cuando me refiero a masivos no me estoy refiriendo a los BMG, sino a cualquier depósito donde yo tenga una gran concentración de cobre, hierro y zinc, calcopirita, pirita, pirrotita, falerita, que son minerales densos, típicamente conductores de electricidad y a menudo, en el caso de la pirrotita, magnético. ¿Qué voy a encontrar? Altos contrastes con las propiedades físicas de las rocas de caja. Entonces acá a mí me conviene aplicar un método que se base en eso, como sería el eléctrico de resistividad y el electromagnético. Por el contrario, en un yacimiento de cobre diseminado porfírico, ¿qué es lo que voy a tener allí? Voy a tener pirita y calcopirita, fundamentalmente. Si bien los sulfuros son buenos conductores de la electricidad, el único método aplicable, o de hecho el más efectivo de todos los métodos aplicables, es el de polarización inducida, porque allí cada sulfuro que está diseminado en la roca actúa como un capacitor independiente. En cambio, en el otro caso, todos los sulfuros actúan como un único cuerpo. En ambos casos, los sulfuros son buenos conductores de la electricidad, pero en este caso, los sulfuros masivos, hay una falta de continuidad entre las partículas. Por eso es que cada una se comporta como un capacitor individual. Y eso se manifiesta en altas cargabilidades que inducen la polarización inducida. Ya terminando, acá hay este cuadrito es un poquito, es del año 73, pero es muy bueno para aquellos que el día de hoy van a dedicar a la prospección de yacimientos minerales. Se han agrupado no desde el punto de vista genético, sino desde el punto de vista geofísico. Y es un chileno el autor, por eso habla de sulfuros macizos, cuando en realidad se refiere a yacimientos. Puede ser una beta, puede ser un volcanic massive sulfide, los que se forman en las dorsales mesoceánicas, o cualquier yacimiento en lo que haya por lo menos un 50% de sulfuros. Y generalmente acompañados también de magnetita y pirrotita sulfuro de hierro.
Los sulfuros diseminados son aquellos que tienen menos del 20% de sulfuros y se encuentran, como decíamos, como pequitas, rellenando grietas en stopware o reemplazando otros minerales. Y los yacimientos de hierro, que ya sea ígneos o sedimentarios, que son ricos en magnetita y hematita, en óxidos de hierro. En este caso, lo que vamos a tener en cuenta es la alta densidad, la alta conductividad eléctrica, ocasionar susceptibilidad magnética. Entonces, los métodos eléctricos son los más aplicables en este caso, y los gravimétricos y magnéticos también se pueden aplicar. Los magnéticos sobre todo porque son muy económicos y muy rápidos. En el caso de sulfuros diseminados, al estar diseminado no hay un contraste con la roca de caja, con la roca que lo contiene, que generalmente son cuerpos porfíricos ígneos, son andesitas, dacitas. La conducción eléctrica, al estar separados, es mala, es más regular, es menos, no tienen tan buena conducción eléctrica como en este otro caso, y por lo tanto no tienen magnetita o contenidos muy bajos. Entonces, los métodos eléctricos, sobre todo la polarización inducida, son más susceptibles de aplicar. Y en los yacimientos de hierro que tienen alta densidad, muy buena conducción eléctrica y por supuesto una alta susceptibilidad magnética, los métodos más aplicables son los electromagnéticos, los gravimétricos y los magnéticos, la magnetometría. Este cuadrito casi todos mis alumnos los tienen, pero bueno, se los dejo acá para que sepan también cómo intervienen, cómo interactúan la geología y la geofísica en la prospección de los yacimientos epitermales de oro que están tan en boga, sobre todo en nuestra provincia. Cómo la geología interviene a las distintas escalas, regional, escala de proyecto y escala ya en sí cuando está definido el target, y cuáles son los distintos métodos geofísicos y su importancia en cada una de esas etapas. Recuerden también que hay métodos geofísicos que en la etapa regional se hacen de modo aéreo, hay una aeromagnetometría y otros minerales y otros métodos que se pueden aplicar a través de métodos radiométricos, a través de aviones, utilizando aviones. Acá está luego aclarado la aplicabilidad de cada uno de esos métodos geofísicos en la prospección de yacimientos minerales epitermales de oro, en el caso de que el yacimiento sea un yacimiento superficial, es decir, que esté cerca de la superficie con una erosión limitada, o que sean yacimientos profundos, a más de 400 metros. Es decir, que el método va a depender de las características del yacimiento. Y lo que es muy importante resaltar es esto, lo que yo les he marcado acá con una flechita, que el conocimiento geológico es la base para la interpretación de todos los otros datos. Todos estos gráficos bonitos que obtienen los geofísicos no sería posible interpretarlos si no hay un profundo conocimiento de la geología del yacimiento o de la geología de lo que se busca. Como conclusiones, hay que decir que la geología y la geofísica están estrechamente ligadas y que todos los métodos geofísicos requieren del apoyo geológico para una correcta interpretación. Para que haya una relación interdisciplinaria exitosa entre el geofísico y el geólogo, y en mi caso el petrólogo, es importante que el geofísico sepa utilizar en forma adecuada el léxico geológico. Por eso yo muchas veces recalco que hay que hablar con propiedad, para que nos podamos entender y comunicarse con el medio profesional. Que sepan interpretar y relacionar los datos de la información geológica básica, tanto los datos de campo
como de gabinete, es decir, los datos que el geólogo les aporta. Que sepan vincular los procesos geológicos, entendiendo que los mismos son fenómenos mutables e inestables y que la Tierra es un ente dinámico. No hay un proceso igual a otro, aunque sean parecidos. No hay una roca igual a otra, aunque sea parecida. No hay un fenómeno igual a otro, aunque sea parecido. Y finalmente, comprender las limitaciones de los métodos utilizados por los geólogos en las respectivas especialidades. Los geólogos no somos magos, los geólogos tratamos de interpretar lo más fielmente lo que vemos, tratamos de entenderlo, pero ustedes han visto que siempre hay muchísimas teorías. Entonces no hay que aferrarse a una única teoría, hay que tener una mente amplia, y eso lo necesitan tanto el geólogo como el geofísico. Bueno, y finalmente quiero agradecer a todas las cohortes de estudiantes que están representados en estos dos pequeños grupos, agradecerles por haberme invitado y felicitarlos por esta tarea que están realizando, que me parece realmente magnífica y demuestra el compromiso de los alumnos con su carrera y el amor que sienten por ella. Muchas gracias. Buenísimo, Brigia. Muchas gracias por habernos brindado tu tiempo para esta charla. Fue muy interesante. En el chat dejaron 2 preguntas. Muy bien. Bueno. No sé si ahí estoy activa. Sí, ahí se las leo. No sé. Bien. Eduardo Venega pregunta. Bueno, ahí veo que mis alumnos me felicitan. Gracias, chicos. Preguntan si es lo mismo porosidad que transmisibilidad y cuál es la diferencia entre transmisibilidad y permeabilidad. No, no es lo mismo. Vos podés tener una roca muy porosa y no ser permeable. ¿Por qué? Porque no hay transmisibilidad. La transmisibilidad es el hecho de pasar de un lugar al otro, es la migración, es el recorrido. Son dos cosas distintas. Por eso yo en alguna diapositiva les mostré que hay rocas que son muy porosas, pero que no son permeables. ¿Por qué? Porque falta la interconexión entre los poros. Eso es fundamental en un reservorio petrolífero, que haya intercomunicación para que los fluidos puedan migrar. Los fluidos migran desde la roca madre a la roca reservorio, de la roca reservorio a la trampa, y dentro de la trampa se mueven. Entonces, en todos los casos es fundamental que haya interconexión entre los poros. Eso es lo que le da a la roca la transmisibilidad y es lo que hace que tenga